alternativa sonora. Código Libre. Hola amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de compartir micrófono con Brenda Urbana, una amiga muy querida ya de años. Estamos haciendo cuentas de cuántos años llevamos conociéndonos, ya son varios años, y siempre me da mucho gusto saludarte, Brenda. ¿Cómo estás? Hola Carlos, a mí también me da mucho gusto saludarte y compartir nuevamente en este espacio. Y hoy queremos platicar a propósito del 16 de septiembre, día en el que se conmemora entre la noche de ayer y la mañana de hoy el grito de independencia. Esto fue ya hace 210 años que se dio ese grito de independencia. Famoso ese grito, pero en realidad no hubo un grito de viva la independencia, según nos narran historiadores como Carlos Errejón, un historiador muy destacado, y quien nos dice que si algo no hizo Hidalgo fue gritar viva la independencia, porque muy cuidadoso tenía que cuidar el prestigio, el respeto que se le tenía de parte de los mexicanos en esos momentos, lo que entonces era México, el respeto que se le tenía al rey Fernando VII, si no me equivoco, y se le tenía dando cariño, me imagino como ahora todavía se le tiene respeto a la monarquía en los países europeos, y no dirían algo ofensivo hacia la realeza de esos países. Y entonces acá Hidalgo también se cuidó mucho de no decir viva la independencia, porque era entonces ser independientes del rey, y entonces era él solito meterse en problemas frente a una multitud que todavía lo respetaba. Y en cambio que lo que gritó en todo caso fue síganme, y muy literal dice el historiador Carlos Errejón, quien me siga les voy a pagar $1 a aquellos que tengan caballo y $0.50 a aquellos que lo hagan a pie. ¿Quién me sigue? Y en todo caso eso fue un tanto el grito, y que sí, abajo en todo caso la imposición que se quería tener desde Europa, en el sentido de que los franceses se habían tomado España desde 1808. Napoleón ya estaba ocupando como imperio ese territorio. Y entonces la amenaza, como de repente surgen los rumores, y luego a esas distancias y sin internet de por medio, lo que venían eran rumores de que querían darle el territorio de México a los franceses, y era como que la amenaza, y de repente no sabemos bien si era amenaza en qué sentido, pero en todo caso era el nerviosismo que se tenía en esos momentos. Y lo que sí, en esos momentos se aprovechó ese momento histórico de la invasión de los franceses hacia España, para que entonces los mexicanos comenzaran a pensar en esa independencia sin declararlo propiamente con un grito de viva la independencia. No sé, ¿qué recuerdas tú de tus clases de historia sobre el asunto de el grito de independencia y estas festividades que se tienen? Bueno, algo muy distinto, ¿no? Como que tenemos en el imaginario esta idea de cómo es reproducida por el presidente de la República o como los gobernadores o alcaldes, y se nos viene como al imaginario que el cura Miguel Hidalgo iba o había gritado algo así, pero situándolo como tú bien has explicado, en contexto, claro que tiene sentido, ¿no? Era un movimiento que iniciaba y que para ese momento no sabían cómo iba a terminar, ¿no? Nosotros sabemos el final de la historia, y eso ha ayudado precisamente a que reconstruyamos, digamos, y rememoremos ese hecho. Fíjate, bueno, hoy voy a estar platicando con Brenda sobre precisamente cómo nos apropiamos de los símbolos patrios a propósito de lo que estamos celebrando o conmemorando los mexicanos, cómo es que nos apropiamos de esos símbolos a lo largo de la historia misma de los mexicanos en este caso, y tan solo cada año se está con la expectativa de ahora que iba a gritar el presidente, que viva va a decir
qué va a agregar o qué va a respetar o cómo lo va a hacer. Este año desde luego también fue peculiar y bueno, eso queremos platicar contigo. Y también interesante cómo es que desde las nuevas formas de protesta ahora tenemos a las mujeres manifestándose precisamente para exigir que se acabe la violencia, una demanda muy puntual, que se acabe la violencia, y en ese sentido también están tomando simbólicamente este momento histórico también para posicionar esta agenda que ellas mismas están impulsando. Bueno, tú eres mujer, no sé si te sientes involucrada con esto, vamos a platicarlo poco a poco. Y bueno, eso por un lado, si por un lado entonces hay un grupo de personas, un sector, un grupo ideológicamente bien posicionado, finalmente va a dar su versión de los hechos o va a dar su versión en función de cómo se apropian de esos símbolos. Y entonces también a cada momento en que hemos sido educados, Brenda, tú representando a tu generación, yo representando a la mía, seguramente recibimos de manera diferente la enseñanza de la historia de México, y entonces seguramente recibimos de diferente manera cómo es que fue ese momento de independencia en México. Y sí, yo de repente hasta después, hasta muchos años después, que me fui enterando de que no fue como nos lo dijeron en primaria, ese grito de independencia y ese proceso de independencia quizá no fue tan glorioso como quisiéramos o como lo estábamos pensando cuando de niños, y que nos sentimos desde luego muy orgullosos de ello. Y ese es el chiste de los símbolos patrios, que nos sintamos orgullosos de nuestra historia y con ello ser orgullosos de ser mexicanos. Pero bueno, esto lo que tiene que ver es cómo se construyen los símbolos, quién los describe. Y en esto también volviendo al asunto de las mujeres, porque pareciera que en estos momentos son hombres contra mujeres. Lamentablemente, quienes escribieron la historia por mucho tiempo en México, historiadores hombres, historiadores varones, y a poco se ve la participación de las mujeres, pero no solo participando en el hecho histórico, sino redactando precisamente la historia de México. Y a la fecha, de hecho, en estos momentos, si lo que se ve a la hora de las entrevistas, que en estos días son abundantes, lo que se ve son más historiadores varones que historiadoras mexicanas dando precisamente la versión de cómo fueron los hechos. Sí, bueno, definitivamente tocas varios puntos, quizás regresando como a la cuestión de los símbolos y cómo se crean los símbolos patrios. Me parece que en este momento o al menos en los últimos 10 años, digamos, del bicentenario para acá, han sucedido como muchos acontecimientos que parece que nos invitan como a replantearnos estas ideas de los símbolos patrios, ¿no? Y en específico, quizás si lo pensamos como en por ejemplo, en el contexto de la pandemia y las clases en línea, por ejemplo, estos actos cívicos, bueno, yo no sé aún si se llevan a cabo en las primarias, desconozco, pero estos actos cívicos pues ya no se van a llevar a cabo, ¿no? Que es algo como configurador de conciencia nacional, de conciencia colectiva, digamos, un ejemplo muy muy tangible de que quizá estos niños ya están teniendo una noción diferente de lo que es la patria, de lo que es México. Y definitivamente como lo vemos ahora con el movimiento feminista de estas participaciones de las mujeres que hemos visto en varias ciudades desde ayer, bueno, y días antes. Yo creo que también es como un buen momento para repensar en qué es lo que hay que festejar y qué también es lo que hay que atender, ¿no? Que está emergiendo desde la sociedad también. Este movimiento de mujeres, yo no sé cómo nos podemos referir a él, movimiento de mujeres, movimiento feminista. No sé si todas las mujeres se sienten feministas por estar de acuerdo con estas formas de protesta. ¿Cómo te refieres tú a este movimiento así? ¿Movimiento feminista está bien?
¿No se ofende sí, a nadie? Pues feminismo. Bueno, pero dentro del feminismo hay muchas vertientes de pensamiento y de acción. Me parece que aún se desconoce mucho sobre el feminismo y lamentablemente como que las imágenes que tenemos en mente últimamente es de chicas grafiteando, reaccionando a lo mejor de manera violenta, rociando Sprite. Sí, quizá es una visión extrema, pero el feminismo yo creo que es un pensamiento y una acción que se puede llevar a cabo todos los días en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir, y que por nada tiene que estar digamos como en contra de los hombres, sino más bien en la manifestación de la violencia de género. Sí, yo la verdad es que de repente no sé cómo referirme a este movimiento para que precisamente no faltar el respeto a nuestras conciudadanas mexicanas, porque alcanzo a ver que no, aunque estamos todos o todas en un movimiento porque se acabe la violencia, como que también hay ciertas banderas dentro de este gran movimiento. Y entonces, por ejemplo, están las que usan los colores violeta, que me parece que tiene que ver con un símbolo internacional para no a la violencia hacia las mujeres. Y luego están las que usan el color verde, que además de esto son las que están por el respeto a que la mujer pueda decidir si puede abortar o no, o bien si toma finalmente esa elección, que pueda abortar con todas las medidas sanitarias que así lo disponga el marco normativo. Y ahí es cuando entonces podemos tener una división de visiones entre las mismas mujeres, unas que pueden estar a favor del aborto y otras que pueden estar completamente en contra del aborto. Y no sé si se pueden manejar otros colores. ¿Están manejando otros colores? Me parece que el negro también se llegó a manejar en las últimas manifestaciones que han tenido ustedes. Bueno, yo hasta este momento no he participado, digamos, como ya te estoy asumiendo como... Sí, de manera activa en la calle, pero sí pertenezco a un colectivo, por ejemplo, y bueno, sí hay maneras de representarnos como movimiento, y maneras también, digamos, como de participar y de asumirnos, y también no es como solo una postura y ya, sino que también puede ser feminista y no apoyar el aborto, ¿no? A lo mejor quizá respetar esa decisión, o sí querer tener hijos, etcétera. Hay diferentes, o sí ser mamá, o no sé, hay diferentes maneras de asumirse, pero me parece que la idea de fondo es erradicar la violencia de género. Pues parece como que también se suele pensar que la violencia de género también tiene como una sola expresión, o las expresiones, digamos, quizá más violentas, como es el homicidio o no se me viene a la mente otro ejemplo, pero no, o sea, la violencia de género se vive también todos los días en la ciudad, en el espacio público, en el espacio doméstico. Entonces, digamos que la lucha en contra de esa violencia y esas formas en las que se manifiesta la violencia de género es, yo creo, que lo que une al movimiento feminista, más allá a lo mejor de que se movilizan algunos colores o se utilicen algunos colores para representarlos. Y estos colores también tienen que ver con simbolismo. Y entonces vimos de hecho, para promocionar el programa de hoy, tomamos una de las tantas imágenes que están circulando por internet, una chica sosteniendo la bandera de México, y en lugar del color blanco está usando el color morado, que me parece simbólicamente fuerte. Para empezar, me parece parte del sincretismo que vivimos todas las naciones a lo largo del proceso histórico de toda nación o de todo Estado-nación,
y no hay por qué ofendernos si de repente la bandera nacional le cambiamos un color, una de sus 3 colores, verde, blanco y rojo, y me estoy equivocando, no es el blanco el que se modificó, es el rojo el que se modifica y lo ponen morado, y me parece que en cuanto a símbolo marca una postura muy firme, en este caso, de las mujeres que quieren hacerse ver en su protesta. Y aquí me surgen, bueno, lo que quieras comentar al respecto, desde luego, pero aprovechando que comentas que eres parte de un colectivo, no sé si lo has reflexionado, si has tenido la oportunidad, ya sea en lo individual o con el colectivo, ¿por qué podríamos pensar que todo esto que estamos viendo sobre las mujeres es un movimiento? ¿Por qué no podemos pensar que solo es una protesta, con la diferencia que pudiera ser la protesta es espontánea y es efímera? En cambio, el movimiento yo pensaría que perdura por mucho tiempo, que está organizado, que tiene un proyecto. Hablando de los insurgentes, por ejemplo, uno de los problemas de Hidalgo es que parecía que no tenía esa experiencia militar para organizar un ejército, y por eso es que lamentablemente el primer año lo sucumbe frente al ejército realista. Y en este caso, si tenemos un movimiento de mujeres, estaríamos pensando en que están bien organizadas, que este movimiento va a perdurar lo que tenga que perdurar hasta que se alcancen los resultados que se proponen. ¿Lo has reflexionado? Sí, yo considero que sí es un movimiento. Desde los años 60 tiene sus antecedentes y bueno, también ha cambiado a lo largo del tiempo, también a partir de los espacios que me parece que hemos tomado las mujeres en diferentes ámbitos. Y bueno, parece que ahora es necesario llevarlo a otra etapa, y por eso me parece que tiene como una expresión, digamos, como en este momento más visible ante la opinión pública, no solo en México, me parece que también a nivel mundial hay una agenda ya de los movimientos feministas que también está bastante fuerte. Y bueno, sí, efectivamente ahora lo hemos visto como protestas tras protestas, pero, y bueno, que me parece que también va muy ligado con la presión que hay por la aprobación o la legalización del aborto, pero me parece que también los feminicidios han sido clave, y han sido clave porque han sido más visibles, me parece. O sea, como que vemos una sociedad más articulada en ese sentido y más colaborativa en el sentido de buscar a las desaparecidas, de casos que trascienden, por ejemplo, y que causan indignación. Y bueno, de madres también que buscan a sus hijas. Y me parece que, bueno, hace años eso no sucedía. Quizá también ha tenido que ver las redes sociales que permiten precisamente esa organización. Ahora que formo parte de un colectivo, pues bueno, al estar más enterada de lo que sucede, pues veo muchas redes de apoyo al interior de los estados, ¿no? No nada más aquí en Michoacán, en Jalisco, en Ciudad de México, en el Estado de México. Hay maneras de solidarizarse con compañeras que han sido agredidas, con chicas que no aparecen, sí, o con represiones. Fíjate que ya te están mandando saludos. Paulina Navarro te dice que muy bien, te echa porras. Dice, solo así voltean a escuchar, hablando precisamente de las protestas de las que estamos platicando. También continúa, son mujeres organizadas, 300 años de lucha documentada. Hasta que todas seamos libres, esto no termina, comenta. Y fíjate que haciendo una analogía, porque estamos tratando de hacer la analogía entre las festividades, entre los símbolos patrios, entre estas insurgentes a los que les debemos la independencia de México, haciendo una analogía con este movimiento, te comentaré también con mucho respeto. Si de repente sientes que te estoy faltando al respeto, ahí me lo dices. Pero
¿Qué pasó con Hidalgo? Da el grito llamado de independencia, ya quedamos que no dio propiamente ese grito, pero sí a que se buscara una forma de organizarse distinta en México, con un Estado-nación naciente, eso sí, que surgiera el Estado-nación mexicano, y al año sucumbe ante las fuerzas realistas porque no estaba organizado, digamos, no tenía un proyecto propiamente de Estado-nación precisamente. Pero después llega Morelos y después llegan otros insurgentes y se juntan en una junta, digamos, ahí se toman las decisiones y en este caso ya consensuadas, digamos, en ese grupo. No quiero dar nombres porque de repente se me van y no quisiera cometer ahí errores garrafales. Pero ese es algo de las fortalezas que se juntan y se organizan de cuáles son los pasos a seguir, y después se le ocurre una genialidad a Morelos, convoca un congreso y entonces ya se tiene a los congresistas para después dar un paso siguiente, que sería intentar establecer una república con los poderes divididos. Lo que después sucedió, ya sabemos, en la última fase de la guerra de independencia es que llega Iturbide y lo que instaura es un imperio, ¿no? De hecho, él es el primer emperador de México. Pero ya desde ahí se está cocinando esto de la división de poderes, pero muy importante que se organizan, digamos. Y en estos momentos sería muy importante, entonces, tú dime, porque yo realmente voy a reconocer mi falta de conocimiento de todo este movimiento. Quizá es momento de organizarse, porque ahora están los colectivos, y no se diga en estos momentos que fueron y tomaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también como una manera simbólica de apropiarse de una institución de Estado, de hacer simbrar al Estado mexicano con una de sus instituciones, pero no sé si eso es suficiente para organizarse, digámoslo así, en un congreso o de la fuerza de un congreso en la que se organizan todas para entonces establecer un proyecto que haga simbrar o que trastoque o que se involucre en lo que es la construcción, porque estamos permanentemente en esta construcción y reconstrucción del Estado-Nación. Sí, ya hay cambios de leyes, por ejemplo, lo que comentas, el mismo catalogar al feminicidio precisamente como una causal propiamente en el Código Penal ya es precisamente incorporarse en los lineamientos de un Estado-Nación a través de las leyes propiamente, y haría falta más otras medidas, muchas más otras medidas, ¿no? Para que finalmente se atienda lo que las mujeres están solicitando, están exigiendo, en estos momentos ya están exigiendo, y como dice aquí Paulina, si no es de estas formas no se nos hace caso. Pero tú consideras que se tiene esa fuerza, esa unión. En los 90, ¿qué hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Convocó a un congreso, en este caso un congreso indigenista, y pareciera que como que ahí está la experiencia histórica, que después de los esfuerzos individuales vienen los esfuerzos colectivos, como se empiezan a dar con ustedes las mujeres. Y no sé si es momento de hablar ya de un congreso y si es momento de hablar de una agenda propiamente con principio y fin, aunque no sé si se tienen las condiciones por lo que estamos comentando hoy, porque de repente hay mujeres que están a favor del aborto o en contra del aborto, a favor de un partido político, en contra de ese partido político. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, quizá a lo mejor es muy temprano a lo mejor para lograr esa organización un poco más institucional, en el sentido más formal, quizá, por el carácter quizá que tiene el movimiento, ¿no? Y por la confusión que existe también en este momento, incluso nosotras, ¿no? Si nos sentimos identificadas con ciertas manifestaciones que tiene el movimiento. Y no, yo creo que es un poco complicado y necesita a lo mejor de más organización política al interior. Y bueno, también digamos como que
las causas se vuelven aún más difusas. Por ejemplo, con el movimiento de independencia, la lucha era por la apropiación del territorio, ¿no? Y una verdadera autonomía en ese sentido. Y las causas, y digamos como que la causa del movimiento feminista para mí es muy tangible, pero parece que dentro de la cultura aún no. Entonces me parece que le falta un poco más de arraigo y de conciencia para que tenga aún más fuerza. No sé, creo que es complicado. Lleva más tiempo. Que quede claro, sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo, que no te estoy preguntando como especialista no soy especialista en temas en colectivos. Sí, no. Nos comentaste desde el principio que no estás en en el activismo propiamente, aunque sí estás en un colectivo. No sé si eso te hace propiamente activista o no, o simplemente estás en un colectivo. Yo, por ejemplo, te puedo decir, pertenezco a un observatorio ciudadano, pero no me considero activista. No es el momento de hablar de esto, pero nada más para aclarar que te estoy preguntando más bien como mujer, con esa sensibilidad que tienes en estos momentos, o que tienes como mujer, y que puedes tener esa sensibilidad para entender lo que se está haciendo desde las protestas de mujeres ya a nivel nacional. Aquí Paulina nos dice que claro que podemos lograrlo y que ya se está haciendo, y no lo dudamos. Yo en todo caso la preocupación que tengo, y vamos ya retomando lo de la agenda que tenemos para hoy, hablar de los símbolos patrios, que esto tiene mucho que ver. El hecho de tomar la Convención Nacional de los Derechos Humanos me parece simbólico, pero tengo unas preocupaciones, ahorita se las comento. Bueno, ¿por qué me parece preocupante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la toma de esta comisión? Porque resulta que esta comisión en los años 90 se instaura, se funda, se llega a rango, más bien se lleva a rango constitucional, ya con las recomendaciones que da a los diferentes organismos, a las diferentes instituciones de Estado, tienen carácter vinculatorio, es decir, se tienen que responder al menos, ¿no? Pero por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es ni Ministerio Público, ni es juez penal, que toma finalmente la resolución de decir se me va a la cárcel o queda desaforado, ¿no? O algún político. Tiene todavía un carácter moral, sobre todo, ¿no? Sí emite una recomendación al Ejército, a la Secretaría de Gobernación, a la instancia correspondiente, pero digamos que hasta ahí llegó su papel. Y esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instaurada en los 90, fue un logro, diría yo, o más que lo diga yo, los hechos históricos así lo dicen. Fue un logro de una lucha social en donde digamos que como institución representaba al fin de cuentas esa victoria desde los propios movimientos sociales que demandaban el respeto a los derechos humanos, fuertemente golpeados en los años 70, en los años 80, en los años 90 todavía hubo, para que hubiera una transición, esa que vivimos desde el año 2000 con el gobierno de Vicente Fox, y que ahora lo vivimos en el 2018 con el último presidente de la República, López Obrador. Para esa transición hubo muchos muertos de por medio de la oposición de los años 90, y muchos perseguidos políticos, y muchos también perseguidos políticos y ejecutados y desaparecidos en los años 70. Y entonces, ¿qué se da en los años 90? Que una de las victorias en esos momentos fuerte fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevaba a rango constitucional. Y yo ahora sí lamento que tengamos confrontados, como se diría coloquialmente, al pueblo contra el pueblo, porque es una institución se supone de carácter ciudadano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en estos momentos liderada por una luchadora social como puede ser Rosario Piedra Ibarra, cuya madre, Rosario Ibarra de Piedra, también es una de las luchadoras sociales históricas del país. Y me parece lamentable que tengamos esa lucha, ¿no? Pueblo contra pueblo, y que caemos en el juego de otras instituciones ideológicas de Estado que están confrontadas, en estos momentos están confrontadas. Y bueno, para aclarar un poquito la idea,
Cuando hablamos de instituciones y cuando hablamos de Estado, ¿qué es el Estado? Pues es el conjunto de instituciones. ¿Y qué son esas instituciones? Bueno, pues son instituciones como el Ejército Mexicano, como el Congreso de la Unión, como la propia Presidencia de la República. El propio Presidente de la República es una institución, pero también lo son el presidente municipal de cada municipio, y también lo son los congresos estatales. Todos estos conjuntos de instituciones son eso, instituciones de Estado. Y hay otras instituciones ideológicas que también nos han dañado mucho, y a las mujeres no se diga, como puede ser la educación, ¿no? Puedes en México, que ha sido machista, como ha sido la Iglesia mexicana, que también ha sido muy machista, y no solo ha agredido o transgredido los derechos humanos de las mujeres, sino también de nuestros niños. Y son sus mayores fieles las mujeres, curiosamente. Sí. Y entonces me parece que ahí el objetivo está equivocado, que se dirijan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me parece, y es una apreciación personal, que más bien habría que estar, en todo caso, llevando esa protesta, pero en otra institución que ha afectado seriamente a la mujer. Yo quizá le doy otra lectura en el sentido de que para mí es como una muestra de desesperación, ¿no? De no encontrar quizá los interlocutores o los espacios para ejercer la presión, ¿no? Por ejemplo, si se protesta de manera pacífica, nadie te hace caso, ¿no? Es algo que no tiene relevancia y que nadie voltea a ver. Y si protestas a lo mejor de manera violenta, pues voy a utilizar una palabra que a lo mejor no va, te satanizan, te hacen ver mal, y bueno, que porque atentaste contra los monumentos que simbolizan a la nación, por ejemplo, porque vemos estas pintas en el Ángel de la Independencia, entonces la gente se ofende. Vaya, es que todas las maneras de protestar están mal, ¿no? Incluso pues hay quienes hasta se burlan del movimiento o de las mujeres o de las denuncias. Entonces, ¿cuáles son las maneras adecuadas, digamos, como de manifestar esta desesperación? Yo leía en algunas de las notas de las protestas que se hicieron ayer, y decían, bueno, que era ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque su trabajo es burocrático, ¿no? No pasan de ahí. Entonces, o sea, que me imagino que para ellas no tiene ya en este momento como el peso o el arropo a lo mejor que se está esperando. Fíjate que en todo caso lo que habría que es exigir, y eso incluye hombres y mujeres, es que esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos entonces tenga dientes para hacer valer la ley. Porque por ahora son recomendaciones, sí, que se tienen que atender. Y eso de atender es que tienen que dar respuesta. Que si mandan una recomendación al ejército mexicano, el ejército está obligado a responder cómo es que está atendiendo el problema. Pero no puede mandar a la cárcel, o insisto, no puede desaforar a un político, que también tenemos muchos políticos machistas, ¿no? Y tenemos también lamentablemente mujeres, diputadas, senadoras, que en estos momentos se quieren aprovechar del momento en beneficio político, y eso también es lamentable. ¿Qué debería tener esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de veras tenga entonces fuerza? Una reforma importante sería entonces darle uñas y dientes a esa comisión, y que pueda decir, que enjuicie, digamos, que enjuicie ya no tanto moralmente, que enjuicie y que diga, esta persona queda inhabilitada por 5 años en la función pública, ¿no? A lo mejor no pueden mandar a la cárcel, porque entonces estaríamos brincándonos un poder más, que es el poder judicial, y cada poder en México son independientes, son autónomos. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos es autónoma. Hay que cuidar mucho esa autonomía, pero sí sería muy importante que entonces se le dé uñas y dientes para que haga valer la ley, y en este caso lo que se pide que haga valer el respeto a las mujeres para no violencia, porque se tiene un gran marco jurídico donde ahora tenemos que es delito el feminicidio, o que está tipificado tal cual, o la violencia intrafamiliar, y tenemos tantos marcos ya normativos, pero no se hacen valer. Ese es el gran problema.
Ese sería uno de los primeros elementos entonces a tener en cuenta, que si vamos a voltear la vista a la Convención Nacional, pues hay que darle dientes para que pueda hacer valer la ley. Y estamos comentando contigo estas reflexiones acerca del aniversario de los ahora 210 años de independencia en México, esa vinculación que tenemos con estos símbolos. Y es eso, estamos hablando precisamente de la apropiación de los símbolos. Y te voy a decir, a propósito de lo que comentas, hay quienes no nos ofendemos con esta toma de símbolos por sí, per se, digamos, ¿no? Yo te digo, no me ofendo con que la bandera mexicana ahora tenga, o para esta protesta de mujeres tenga el verde, el blanco y el violeta, ¿no? Como no me molestó cuando surgió el Zapata gay, que era el Zapata pintado con aspecto de mujer. No me ofendió y hasta me pareció divertido. Y no me molestan muchas formas de protesta, porque es eso, precisamente, una manera de apropiarse simbólicamente de elementos que, bueno, podrán estar bien, y que identifican muy bien al mexicano, al común del mexicano, pero hay un sector social que no se siente identificado. Y entonces vamos a lo que comentas al principio del programa, que no tenemos, o al menos parte de la protesta de mujeres en sus momentos es: no tenemos mucho que celebrar cuando tenemos a una mujer violentada en muchos aspectos. Y entonces esa toma de esos símbolos sirve precisamente para voltear la vista a ese problema y para atenderlo. Sí, bueno, se me vinieron muchas ideas de una, pero bueno, sí, me parece que mucha de la gente que se siente ofendida porque ataquen, digamos, como los símbolos que representan un acontecimiento histórico, una etapa o la consolidación del nacionalismo, me parece que es esa gente que sigue esa tradición del partido que consolidó o que instauró esos símbolos y esos movimientos, ¿no? Y en este momento ellos lo descalifican, ¿no? Porque tiene un alto valor en su conciencia cívica. Pero bueno, ahora como vemos, pues para otros esos símbolos no los representan, o quizá es una manera de expresar transgresión a la autoridad de alguna manera y hacerse visible ante todos, pero lo que sí es claro quizá es que es también ya momento de abrir los ojos a una resignificación de lo que es nuestro país, ¿no? Por ejemplo, con el Zapata gay o con el Zapata que fue representado de manera femenina, ¿no? Hay quien lo tomó como una burla, hay quienes lo toman como una ofensa. Y bueno, en ese sentido a mí me parece que es una resignificación hacia la diversidad. Fíjate que aquí Álvaro Rodríguez me pide que dejemos hablar más a Brenda Urbana, cosa que estoy de acuerdo. Comentar a los amigos que nos pueden estar acompañando, a quienes agradecemos mucho, que es una charla, no tanto entrevista, pero aún así, desde luego, queremos escucharte, Brenda. Así que el siguiente punto, si quieres, márcalo tú. ¿Qué tenemos como punto de la agenda? Híjole, en esa tú sí vas a hablar más. ¿O qué asunto no hemos tocado? ¿Cuál quieres hablar, quieres comentar? Porque se trata precisamente de reflexionar. Asunto es de reflexionar, compartir reflexiones en torno a la independencia, a propósito de la independencia. Si para algo sirven las fechas conmemorativas como es para reflexionar. Bueno, sí, yo creo que es como también, hilando un poco como la ceremonia del grito de ayer y estas
y estas protestas, pues bueno, vemos que este año fue distinto a otros en muchos sentidos, no solo por estas protestas, sino también por los cambios que se tuvieron que vivir, digamos, como en la ceremonia y en la manera de vivir los festejos patrios, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional. Por ejemplo, el presenciar el grito ahora en redes sociales o en televisión, que bueno, ya se venía haciendo desde hace muchos años, pero quizá, por ejemplo, cuando solo lo veías en televisión, pues no tenías esa manera de opinar o de que hubiera, digamos, como esa ida y venida de las opiniones, y bueno, ahora la gente puede expresarse respecto a un montón de cosas, aunque no esté ahí. Entonces, me parece que sí hay una nueva manera en este año de vivir la conmemoración de la independencia. Ajá. A propósito de lo que no nos debe de molestar, como al momento de usar los símbolos, por ejemplo, en Escobedo, en Nuevo León, la alcaldesa de Escobedo dio un grito muy peculiar, aprovechando un videojuego muy famoso entre los jóvenes, Minecraft, me parece que se llama, que se juega a base de bloques, vas armando con bloques todo, desde el propio personaje, una ciudad, los caballos, todos los animalitos están hechos con bloques ahí pixelados, y se le ocurrió, yo no sé cómo se le ocurrió, pero me pareció una manera también diferente, divertida, de dar el grito de independencia. Entonces tienes a muñequitos ahí en la pantalla, aparentemente dando el grito de independencia, y estamos hablando de eso, de secretismo cultural, porque solo así prevalecen las tradiciones. Bueno, sí, es igual, ¿no? Por ejemplo, movilizar la figura de Zapata, por ejemplo, a otra causa, y movilizar el grito de independencia a otro ámbito, que a lo mejor pareciera descabellado pensarlo, pero para nada, ¿no? O sea, incluso se vuelve a lo mejor para las nuevas generaciones más significativo. Más incluyente, porque entonces tenemos generaciones más jóvenes, tenemos generaciones gays, que pueden sentirse entonces y más identificados con sus héroes, que pueden ser, y en esos momentos nos preguntamos, oye, ¿Zapata no sería gay? A lo mejor sí, y entonces podemos estar viendo a nuestros héroes nacionales de una manera más integral. O más humana, ¿no? Porque también a lo mejor en la construcción de ese héroe, quizá se suele deshumanizar a lo mejor en esta visión que se conforma no solo con la historia o con aspectos de la historia que atienden lo social, pero que quizá, no estoy diciendo que Zapata haya sido gay, etcétera, sino más bien de que adquiera otro sentido y otra manera de contarse la historia. Bueno, queremos platicar contigo, seguir platicando sobre estos símbolos patrios, pero cómo es que se renuevan, porque solo así prevalece la tradición mexicana. La tradición en general, esto es un fenómeno de toda la humanidad. Te apropias de los símbolos y solo así se mantienen en vivos a lo largo de su historia. ¿Algún otro punto que estemos dejando pendientes? Todavía tenemos tiempo, nos quedan de hecho 12 minutos para seguir platicando contigo. Bueno, yo creo que ha sido clave a lo mejor los procesos que se ven a nivel mundial, ¿no? Digamos como que la figura del Estado o la figura de la nación no es la misma de hace 30 años. Entonces también eso implica, digamos, como que en la conciencia haya una nueva manera de entender, digamos, la patria. A mí me llamaba mucho la atención, regresando al tema de las manifestaciones feministas, que se suele representar a la patria como una mujer, ¿no?, que cuida de nosotros. Y entonces, en esa idea y en ese sentido, digamos como que los acontecimientos que estamos viendo ahora y viviendo, pues se rompe, digamos, como con ese ideal de cómo es representada
la patria, ¿no? Vemos en este caso pues una mujer que es, no es general el asunto, pero una mujer que es violentada, que está en otro contexto muy distinto. Entonces, pues quizá valga la pena repensar y cambiar y transformar o reapropiarnos los símbolos nacionales. Y bueno, también tiene que ver con sentirse parte del país, ¿no? Hay muchas maneras, digamos, también de vivir el nacionalismo y de sentirte parte de una comunidad por compartir una porción del territorio. También queríamos hablar de otras formas de apropiarnos de esos símbolos ya más actuales. Bueno, una desde luego, no se diga, es este movimiento de mujeres que no era la intención, pero nos enfocamos mucho. Buena parte del programa ha sido con este asunto de las mujeres. Me parece muy importante sensibilizar a todos los amigos que de repente pueden estar viendo las noticias, que ven manifestaciones violentas, pero que no se entienda cuál es la naturaleza de esto. Y la naturaleza es que tenemos a nuestras mujeres mexicanas violentadas, y que si no es con esta forma de protesta no se voltea a verlas. Sí, lamentable que de repente se tome una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se tomen cuadros y se intervengan, como se dice, y que luego se pongan a la venta, según parece. Y eso pareciera que las califica mal, pero precisamente se trata de sensibilizar que no es de a gratis, que es toda una violencia hacia las mujeres que ha venido desde hace muchos años, ya varios siglos, que es hasta muy reciente cuando se empieza a tomar la agenda, pero aún así no es suficiente, aún así están siguiendo siendo violentadas, y entonces es un momento de un cambio, y para ese cambio necesitamos estar sensibles a ello, estar de acuerdo con ello y estar junto con ustedes para exigir precisamente que se acabe esa violencia, que ahorita pareciera que es la agenda principal, el punto principal de la agenda, que se acabe la violencia, pero seguramente hay otros puntos más en esa agenda. Sí. Reivindicaciones culturales o de otro tipo que puedan estarse dando. Sí, definitivamente. Bueno, quería yo poner un ejemplo, como con esto que me decías, ¿no? Que se robaron los cuadros y los vendieron. Bueno, yo creo que este tipo de ejemplos sí suelen como, digamos, como tomarse y decir, no, pero es que cómo vamos a creer en las feministas y son bien transas y así. Pues no se da en todos los órdenes y no se da así en todos los casos, pero me parece que sí es necesario, por ejemplo, que esta agenda se impulse en muchos niveles. Por ejemplo, yo hace poco me enteré de un caso de violencia doméstica. La mujer violentada llamó a la policía, acudió la policía y el esposo violento dijo que no, que ella se había puesto mal, que estaba fuera de sí, que pues que ella, o sea, pero ella ya traía un golpe así, o sea, se veía evidentemente pues como que la situación ya de agresión hacia ella, pues sí, o sea, bueno, no era como para que le creyeran. Y bueno, los policías le creyeron a él, se fueron y no pasó nada. Entonces, por ejemplo, a ese nivel, que parece un ejemplo muy simple, pero que sucede, es muy importante, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacite, por ejemplo, a los cuerpos policíacos, ¿no? Y que sepan cómo proceder de manera adecuada en esos casos, ¿no? Porque igual la dejaron en manos del agresor. ¿De qué le servía haber llamado a la policía si no iba a hacer nada? En ese sentido, a mí me parece que es desalentador en muchas ocasiones para las mujeres que intentan denunciar, si ven que de parte de la autoridad a lo mejor hay un marco normativo buenísimo, pero en la acción no se ejecuta por falta de capacitación, por confusión en los ciudadanos. Entonces, bueno, creo que son cosas, digamos, más serias, más a lo mejor que estarse robando los cuadros. Sí. Y a lo mejor les sirvió para unas tortas.
Bueno, te estoy bromeando. Bueno, yo ya no sé si al final se vendieron o no. Finalmente la imagen, y esa es una pregunta que te quiero hacer, la imagen que dieron los medios de comunicación fue cómo es que tienen los cuadros exhibidos fuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La palabra que usó intervenidos, estaban intervenidos, es decir, pintarrajeados. La pregunta que te quiero hacer, tú que además eres comunicadora, estudiaste Ciencias de la Comunicación, tu punto de vista, ¿qué piensas de cómo se está manejando esta información precisamente sobre estas manifestaciones desde el año pasado a la fecha? Bueno, yo considero que al tratarse de manifestaciones que podrían verse como violentas o digamos como que tienen pues como una explosión o una cuestión ahí reactiva, pues sí, los medios de comunicación suelen como tomar esos actos porque venden aparte y comunicarlos de esa forma. Me parece que no es quizá la manera más adecuada. Quizá habría más que fijarse en el contenido del mensaje y en las necesidades de estas protestas, ¿no? Lamentablemente, como es de una manera a lo mejor escandalosa, lo que llama la atención es el escándalo y lo que se queda en la mente de quienes leemos y consumimos ese tipo de noticias, pues es de que se trata de alguien que irrumpe en el orden social y que ya con ese simple hecho pues ya a lo mejor no merece consideración de ser escuchada. Y también considero que bueno, hay otras maneras de transmitir esos mensajes, ¿no? A través de entrevistas, con el seguimiento de casos de injusticia, con un seguimiento adecuado, ¿no? Quizá, por ejemplo, me suena mucho lo que sucedió con esta chica que era saxofonista en Oaxaca, que su agresor era un diputado, y que, bueno, no se hacía nada con ella y que ella, además de la agresión que tenía, era muy difícil tanto por la situación en su salud que estaba pasando y por la pena que le daba exhibirse así en medios de comunicación con la cara desfigurada. Durante mucho tiempo no se supo nada, ¿no? Y si ella no se mueve y si ella no busca la oportunidad, pues ese caso queda, digamos, como bueno, impune. No sé qué ha pasado ahora con ella, pero lamentablemente su caso sirve para sensibilizar de otras formas. Si se da seguimiento, por ejemplo, a esa forma, pues me parece que es mejor. Que lamentablemente, si algo tenemos como problema en México es el nivel de impunidad, que se acerca al 100% dependiendo de qué estamos hablando, si de delincuencia, si de ataques hacia las mujeres, ataques hacia niños, cualquier tipo de transgresión a la ley, en más de 95% queda en la impunidad, y ese es un gran problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Y si algo también hay que hacer entonces es que hay que cambiar al país, hay que transformarlo. También me llamó, también me pareció gracioso, en el buen sentido, uno de los memes que lo compartió una amiga, por cierto, en Facebook, donde está el Pípila dirigiéndose a incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, y lo que dice el meme es: no señor, no queme la puerta, eso es violencia, está violentando el derecho de no sé qué, hace una referencia de que entonces en estos momentos tenemos a las mujeres que también se les puede estar acusando como al Pípila, y lo que se provocó gracias a acciones como la del Pípila es que finalmente se logró una transformación del país. En estos momentos se estaba iniciando la guerra de independencia, y después lo que tendríamos es precisamente propiamente la independencia de México. Y ahora pues no se diga que lo que estamos intentando hacer mujeres, y yo diría también muchas personas de bien, incluidos hombres, si me lo permites, no sé qué pienses, estamos intentando cambiar el panorama en donde desde luego lo que queremos es que ya no haya violencia hacia mexicanas y mexicanos, y en estos momentos especialmente porque este programa de repente ya lo enfocamos a hablar de este movimiento de mujeres.
tener sensibilidad de lo que ustedes están haciendo. Insisto, te sumo a ti como parte del género, aunque nos has dicho que no eres activista, pero sí parte de un colectivo, pero sí te asumo como mujer, y en ese sentido pues te manifestamos nuestra solidaridad por toda esta agenda que se está dando en el país y por lo que vaya a venir en esta lucha, y particularmente en esta lucha para que se frene la violencia, que pareciera que es tan sencillo como que se acabe la violencia, pero qué difícil es cuando tenemos muy arraigado culturalmente este problema de violencia hacia la mujer. Sí, es que es terrible que veamos mal la violencia que es visible, la violencia que se vuelve mediática, y pues la violencia que muestra a una mujer violenta, pero me parece más terrible que no nos sensibiliza la violencia que no se ve, la violencia que está en casa, la violencia que no se documenta, la violencia que está escondida, ¿no? Y justamente, bueno, pues si esas dos violencias desaparecieran, sería maravilloso. Brenda, se nos acabó el tiempo. Vamos a acabar el programa con un mensaje de Vanessa Urbano. Dice: en la mayoría de los lugares las mujeres sufrimos de acoso y violencia, y las autoridades no están capacitadas y a veces se hacen parte de esta violencia. Desde luego que sí, es un gran problema. Cualquier persona se siente con el derecho. Ya hemos platicado en otros momentos con otras invitadas, como Melba Albavera, el estado de vulnerabilidad en el que están muchas de las mujeres todo el tiempo, en todos los ámbitos. Melba, hemos platicado en este caso de las mujeres en reclusión, pero mujeres en el hogar también, y mujeres en el trabajo, todo el tiempo. Muchas personas, muchos varones se sienten con el derecho de violentarlos como se les pegue la gana, y mucho tiene que ver con este nivel de impunidad que tenemos. Pues te vamos a agradecer, Brenda, esta charla que tuvimos contigo, te agradecemos mucho. No era el objetivo hablar propiamente, me parece que hablamos propiamente de este asunto del movimiento de las mujeres para una transformación del país, y pues te lo agradecemos. Gracias a ti y a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Sí, gracias desde luego a los comentarios de todos, los apreciamos mucho, y agradecemos también, como siempre, la posibilidad que nos dan en Código Libre, y en este sentido gracias a Gerardo, a Felipe y a Jaime, que siempre están ahí alertas a lo que podamos comunicar. Gracias a todos y nos vemos la siguiente. Código Libre